Hola a todos y bienvenidos al Eliverso. Hoy entraremos en el universo de una mujer increíble que ha cambiado la manera en que muchas personas entienden la alimentación. Es nutricionista y dietista, pero hoy nos hablará también de hábitos, de organización, de metabolismo y de esa relación que muchas veces tenemos con la comida, ¿no? Y que tenemos también con nuestro cuerpo. Carla Rossini, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz. Estamos súper contentas de tenerte aquí, la primera invitada al Eliverso. ¡Qué presión! Nos hace especial ilusión, Carla, que hayas venido con nosotras, pero antes que nada queremos hablarte sobre una sección especial que tenemos aquí en nuestro podcast, que es el ritual especial. Y está patrocinado por nuestro partner, que es Bruno Vasari, que es una marca de cosmética increíble de la que somos súper fans. Y nada, sabemos que tú eres muy fan precisamente de la organización, de los hábitos y tal. Para nosotros es muy importante, dentro de estos hábitos y organización diaria, dedicar unos minutitos cada día al autocuidado, al bienestar. Así que empezamos con una pregunta dentro de la sección del ritual, que es ¿cuál es tu ritual diario de bienestar o de autocuidado? Pues el primero es limpiarme bien la cara con agua fría y siempre usar pues un limpiador que me refresque, que me sienta yo pues eso muy limpia, y luego irme a hacer deporte, pero siempre con crema hidratante que proteja mi piel. Y luego ya pues ducha y otra vez ritual de limpieza. Qué importante, el cuidarse la piel y el deporte. Luego entraremos un poco más en esto del deporte, que nos interesa también. Desde bueno, luego. pues... y ahora venga, justamente sí. me hace mucha ilusión que hayas dicho estos dos productos, porque mira, el equipo de Bruno Vasari ha preparado especialmente para ti esto que queríamos dártelo. Mira, y tienes algunas cremas específicas. Tienes la doble limpieza, que nosotros la utilizamos mucho. Un montón. Tienes la protección solar, que es increíblemente importante cuando vas a hacer deporte en el exterior. Es un stick y es súper cómodo llevarlo a todas partes, así que te va a encantar. Y yo sé que tú practicas un montón de deporte y lo metes en cualquier bolsillo y es perfecto para ir y luego renovándolo. Un par de serums también, así que bueno, que esperamos que los pruebes, que te encanten, que seguro que sí nos darás el feedback. Qué ilusión, chicas, a vosotras y a Bruno Vasari, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, recordad todos que tenéis un código de descuento, Eliverso20, de un 20% para que probéis los productos de Bruno Vasari, que son muy, muy guays y os lo recomendamos. Os lo 100%. recomendamos de corazón, de verdad. Es lo que utilizamos cada día y veréis resultados desde el minuto cero. Y bueno, empezamos ya con la chicha. Sí, vamos con la chicha, Carla. Venga, empezamos con la primera pregunta. Nos gustaría que nos dijeses cómo es el universo de Carla Rossini, cómo es tu mundo. Pues mira, mi mundo por dentro puede ser muy caótico, pero intento equilibrarlo siempre. Entonces siempre intento equilibrar tanto mis pensamientos como mi alimentación, como mi ejercicio, para vivir una vida pues lo más tranquila y lo más equilibrada posible dentro de, bueno, soy mamá, tengo un trabajo, me muevo como todas, estoy a todo, y dentro de mi caos siempre intento pues llevar ese equilibrio. O sea que eres una persona súper organizada, ¿no? Y así lo intentas encabir todo, ¿no? Exacto. Soy muy organizada y nunca me he dedicado al deporte de élite, pero estoy segura que si mis padres me hubiesen impulsado, podría haber llegado a hacer algo, porque soy muy metódica. Qué bueno. Y de la parte más profesional de tu mundo, explícanos un poco a qué te dedicas, qué es lo que haces, qué es lo que te mueve para dedicarte a lo que te dedicas. Yo soy nutricionista y tengo una consulta de nutrición, tanto online como presencial. Y sí que es verdad que siempre digo que no soy una nutricionista al uso, porque lo que hago es organizar mucho la vida a las personas. Doy fe de ello, doy fe de ello. La verdad es que mentalmente me reconforta mucho. Yo es que, claro, voy contigo desde hace ya... prácticamente va a hacer un año, ¿no?, que nos conocemos. Exacto. Y la verdad que me encanta, Carla, porque a mí, o sea, me das esa tranquilidad, esa organización, esa paz mental que me ayuda casi más que cualquier otra cosa en mi día a día. Sí, yo de pequeña era muy caótica y entonces en el orden y la disciplina he encontrado pues ese equilibrio, porque tampoco lo llevo al extremo para que no sea una obsesión. Que hay una línea muy fina, ¿no? Puede haber una línea muy fina entre la obsesión y la dedicación y el tener el foco puesto en algún lugar, ¿no? Muy bien. Hablando de esto, deberíamos, ya sé lo que vas a contestar, pero ¿tú, Carla, crees que deberíamos hablar de dietas o más bien de comer bien? De comer bien, de llevar lo que hemos comentado, una organización, un orden, un saber qué debemos comer y qué es comer bien, ¿no? Porque muchas veces concebimos comer bien como comer poco o comer solo lechuga, y eso no es. Comer bien significa muchas cosas, desde la masticación
hasta lo que pones en el plato, hasta cómo tú te sientes después de haber comido. Claro, esto también era otra cosa que te queríamos preguntar, ¿no? Lo que ves tú en consulta, o el problema más grande que ves tú en consulta, ¿es la comida en sí o la relación que la persona tiene con la comida? Más la relación, es increíble la relación y cómo canalizamos a través de la comida y de la bebida, también muy importante, ¿no? Entonces, las personas buscan refugio ahí, igual que las personas que tienen otro tipo de enganche, que puede ser con el alcohol, con el tabaco, con el café incluso, ¿vale? Incluso con salir de noche o tener mucha vida social. Todo eso llevado al extremo es un enganche y una forma de canalizar, y la alimentación está dentro. Claro, pensar que la alimentación es una cosa que la tenemos muy a la mano y es muy barata, puede ser muy barata. Puede ser también muy cara, ¿no? Pero puede ser muy barata, porque irte a cualquier tienda a comprarte algún dulce realmente es baratísimo y muy rápido. Lo tienes ya. Claro. Es inmediato. Claro, y además es que la comida es algo importantísimo, aparte de que es crucial para la supervivencia, es que toda la sociedad y todo lo social va en torno de una mesa. Exacto, celebramos a través de la comida también, ¿no? Y eso viene de hace muchos años atrás, de la época romana, ¿no? Que se celebraba a través de la comida, de comer, ¿vale? Imaginaros que los romanos comían, y cuando no podían más, vomitaban y volvían a comer, porque era un acto muy importante, ¿no? Significaba riqueza. Entonces luego de ahí, a cabo de muchos años, también pasamos por una guerra, nuestros abuelos o bisabuelos pasan tanta hambruna que, claro, de golpe pues la comida aún cobra mucho más sentido. Claro. ¿Cómo dirías que es una mala relación con la comida? ¿Cómo se detecta? Lo podemos detectar por varias vías, pero entre ellas es mucha culpabilidad por comer o en cantidades, o no por no comer lo que vemos a lo mejor en estándares de las redes sociales. Luego también por perseguir un cierto físico, ¿vale? Que a lo mejor no nos pertenece, porque cada uno tenemos un físico y está bien, lo podemos mejorar, evidentemente, ¿no? Pero cada uno tiene que respetar su fisionomía y de ahí ya pues la puede mejorar. ¿Cómo podemos detectarla más? Pues con comer compulsivo, que muchas veces viene desde el interior. Comemos compulsivamente porque ha habido mucha restricción, a lo mejor, ¿no? Porque hemos intentado restringir, porque tenemos la culpabilidad del fin de semana, restringimos lunes, martes y miércoles, y el jueves, como te inviten a cenar y a una copa, vas liada. Estás perdido. Sí, ¿sabes? Y entonces esto me hace gracia, pero a la vez también me entristece, porque digo, hay que educar mucho para que veamos la raíz del problema, que es sobrecomer, no comer, sino sobrecomer, porque luego sobrecomer nos genera esa culpabilidad y es un pez que se muerde la cola. Claro, pero justamente, ¿no? Yo creo que es una delgada línea roja entre el cuidarse y el obsesionarse, ¿no? A veces es súper importante cuidarse, pero hacerlo de una forma sana, coherente, lo que tú dices, no intentarte cuidar sin quererlo en realidad y luego meterte el atracón, ¿no? Entonces, ¿dónde dirías que está tú esa diferencia entre el cuidarse de forma sana y el no obsesionarse o el obsesionarse? En conocerse, porque tú sabes dónde está esa línea, solo tú la sabes. Entonces tú tienes que conocerte y decir, mira, si yo no me como este cachito de pan, por ejemplo, aunque mi nutricionista me haya dicho que es mejor comer sin pan, o lo que tú hayas escuchado, si tú sabes que si no te comes ese pan, luego te va a generar más ansiedad porque estás cruzando la línea de la superrestricción, cómete ese trocito de pan. Te has de conocer, ¿no? Entonces, decir, oye, si yo empiezo a beber en una fiesta, pierdo el oremus y entonces ya me como toda la bandeja de pinchitos. Pues en lugar de esto, voy a empezar a beber más hacia el final de la fiesta. Voy a posponer. Ves conociéndote dónde tú te tropiezas, y ahí vas a ir pudiendo arreglar un poquito como esa ansiedad o ese problema que tienes. Porque el hecho de contener esa ansiedad, ¿no?, te hace que en un momento dado explotes quizás, ¿no? Exacto. Y luego hay una línea muy fina entre esa contención, que también es un poco poner el foco, no obsesionarte, poner el foco. Si tú quieres cambiar la alimentación, al principio, de cierta manera hay un poco de obsesión, ¿no? Porque yo quiero conseguir esto. Si yo quiero en el deporte conseguir una voltereta, la voy a tener que entrenar 30.000 veces hasta que la voltereta me salga bien, ¿no? La tengas asumida, ¿no? Exacto. Con la alimentación pasa lo mismo. Entonces tú entrenas eso, pero a la vez tienes que saber hasta dónde está ese punto.
para que no se vuelva una obsesión, sino poner el foco y para que luego tú tampoco entres en el victimismo. De, ay, no, yo me como ese trozo de pan porque si no ya me coge la ansiedad. No, trabaja también, ¿no? Un poquito la contención, el retrasar eso, para que no te entres ni en victimismo ni en obsesión y puedas cumplir tu objetivo. Vale. Se dice, ¿no?, que un poco el intestino es como el segundo cerebro, ¿no? ¿Es cierto esto? ¿Y cómo podríamos encontrar este equilibrio para cuidarlo? Vale, sí, el intestino es el segundo cerebro porque tiene muchas conexiones con nuestro cerebro, ¿no? Entonces, lo mejor es cuidar la microbiota y con una buena alimentación la microbiota mejora muchísimo. ¿Cómo podemos cuidarlo? Pues tomando los lácteos, tomando los lácteos que serían los probióticos, ¿vale? O todos los probióticos si necesitamos en lo que sería suplementación, y los prebióticos que son todas las verduras, ¿vale? Pero no con eso nos vamos a olvidar de las proteínas ni nos vamos a olvidar de los hidratos de carbono un poco más complejos que nos van a ayudar a poder ir mejor al baño. Si yo el intestino lo cuido desde dentro, desde la alimentación, en las vellosidades que hay en el intestino, todos los microorganismos que van a vivir ahí van a ser microorganismos buenos, ¿vale? Podemos decir. Y entonces van a favorecer mucho pues, esa microbiota, que podamos ir al baño, que podamos ir defecando correctamente, y de esa manera vamos a generar mucha más serotonina. ¿Vale? Porque nuestro intestino va a funcionar correctamente. La serotonina es una hormona que llega a la calma, que te ayuda a estar estable, que te ayuda a estar equilibrado, ¿no? Lo que hablábamos. Entonces, contra mejor esté nuestro intestino, nuestro cerebro va a estar igual. Pero ojo, poco se habla de la conexión al contrario, cerebro-intestino, que también es muy importante. Si tú cuidas tu cerebro, también vas a cuidar tu intestino, lo que hablábamos, ¿no? De hablarnos bien, de saber en qué punto estamos entre la víctima y la obsesión. Vale. Entonces, me ha quedado muy claro el tema del intestino, que hay que cuidarlo, pero ¿hay determinados alimentos que de forma instantánea o quizá más rápida nos pueden hacer sentir mejor o peor? Es decir, ¿qué relación hay entre un alimento y un sentimiento, una emoción? ¿Puede haber esta relación? Sí, y muchas veces es lo que sube rápido suele ser engañoso, como por ejemplo el azúcar. En el momento en el que tú tomas carbohidratos, ¿no? Te sube para arriba, te hace generar un bienestar, pero que al momento se va para abajo. Eso pasa también con el alcohol, que el alcohol nos pasa tanto mentalmente como en el cuerpo. Pues tú en ese momento te relaja, te genera como ese placer, te suelta, ¿no? Te vuelves una persona a lo mejor más divertida, pero luego te da el bajón y descansas mal, al día siguiente estás hinchado, tienes ojeras, ¿no? Lo podemos ver ahí físicamente. El alcohol es un ejemplo muy claro. A veces el azúcar solo lo vemos en los niños, parece, ¿no? O cuando le damos patatas, por ejemplo, que tienen mucho glutamato monosódico, que tienen saborizantes y que enganchan tanto, eso los niños también lo notamos, ¿no? Que están como más subidos, pero nosotros los adultos también. Lo que pasa es que como lo estamos viviendo en nuestra propia piel, si tú no te conoces no lo ves, pero si te conoces a veces tienes luego ese sentido de entre culpabilidad, vergüenza, y al día siguiente como un poco reflexivo, y ahí es donde podemos cambiar en esa reflexión. ¿Cómo tú te sientes cuando tú consumes este tipo de alimentos? ¿Y cómo te sientes a largo plazo cuando consumes una buena alimentación? Al final es, ¿no?, lo que tú dices, conocerte y realmente escuchar tu cuerpo. Porque tú crees que, perdona Eli, que te interrumpa, pero ¿tú crees que este tipo de alimentos están diseñados o pensados para esas reacciones? Sí. O sea, se sabe, y hay también estudios, ¿no?, que hay ciertos alimentos que con exceso de sal, exceso de azúcar y la mezcla. Por ejemplo, ahora que han hecho algunas barritas que son chocolates con sal, ¿no? Gusta mucho y que sea crujiente. Hay una marca, ahora no la diré, pero que tiene unas barritas que tienen caramelo, que tienen sal y son crujientes. Y eso suele gustar mucho. Lo tienen todo para engancharte. Sí. Y normalmente el chocolate que lleva sal suele tener más azúcar. Incluso también la combinación de azúcar con grasa, ¿no? O sea, sí, creo que esto es lo que hace como palatable y que se ve que el cerebro lo tenemos como algo que nos gusta muchísimo. Sí. Por ejemplo, algo que gusta mucho, suele gustar mucho en la época de nuestros padres, lo veo más que ahora, el chucho, que tiene grasa, tiene azúcar y tiene azúcar y grasa, perdona, ¿vale? Pero que es muy graso y tiene la parte del carbohidrato, del bollito. Sí.
No, no, yo soy carne de cañón, a mí estas cosas. O sea, yo ya directamente no voy porque si lo veo. Gustan. A mí también me gustan. Y yo lo digo mucho en consulta. A mí también me gustan muchas cosas que no son sanas, pero las limito o intento que no estén tanto en mi vida. Esto es como un amigo tóxico, que tú te engancha, un amigo tóxico, pero a la que conoces otro amigo que no es tóxico y que es muy bueno, de repente empiezas como a dejar el tóxico sin querer, lo vas desplazando y te vas con el tóxico. Y eso con la alimentación pasa igual. A la que empiezas a comer bien, sin querer vas desplazando lo que es tóxico, ¿vale? Lo que no es bueno para ti, porque con lo otro te sientes tan bien y tan cómoda que lo vas desplazando. Y ese es el truco. Qué bueno. Y hablando de tóxicos, que supongo que el azúcar para ti es uno de los top 3, ¿no? Realmente, o sea, el azúcar tiene algo que ver con los cambios de humor, así también. Es decir, te tomas azúcar y te cambia el humor, con lo que decías, ¿no? Te da un subidón, ¿no? En ese momento te da un subidón, pero sobre todo a la larga puede generar mucha depresión, porque al final nuestro intestino, las microbiosidades con sus microorganismos van falleciendo, por así decir, ¿no? Se van eliminando. Entonces, claro, ahí no se genera tanta serotonina. Entonces, tenemos un cambio hormonal muy potente a nivel de cerebro. Entonces, claro, a la larga podemos sentirnos como con más depresión, como más apatía, como no sabemos por qué no nos apetece hacer cosas que nos funcionan bien, ¿vale? Pero es tan paulatino también que claro, a la larga no damos cuenta qué es eso. Y te va enganchando, ¿no? Es como una droga que sin darte cuenta cada vez estás más enganchado y necesitas más. Exacto, exacto. Y quieres salir de ello y no puedes. O sea, en ese momento te ves como muy atrapado. Entonces pasas de 0 a 100. Y entonces el 0 a 100 es cuando nos genera esa ansiedad. No, vamos a lo que hemos dicho, a desplazarlo poniendo cosas que nos gusten. Entonces eso es más fácil, porque si yo te pongo cosas que te gustan o sustitutivos, ¿no? Yo cambio una bollería por algo que hago casero con plátano, dátil, pues bueno, poco a poco, aunque lleve un poco de azúcar, pero poco a poco voy desplazando. Tus famosos gofres, ¿eh? ¿Ah? Esto, chicas, tenéis que buscárselo porque la receta de tus gofres son increíblemente buenos. Sí. Oye, Carla, nos hacía especial ilusión traerte porque sabes que ahora se oye mucho, ¿no? Quizás en nuestro entorno el tema de la nutrición, el tema, bueno, está como muy de moda, ¿no? ¿Tú crees que estamos más informados que nunca, Carla, o estamos más desinformados? Pues yo creo que ambas cosas. La información es muy potente y es muy buena, pero aquí se ha subido al carro mucha gente. Entonces hay que saber distinguir entre lo que son profesionales y que no buscan likes ni buscan repercusión, sino que al final evidentemente todos tenemos un negocio detrás, ¿no? Y tenemos que subsistir, pero los que divulgamos o intentamos dar herramientas para mejorar en la población. Pero hay muchas personas que se suman al carro, entonces dicen y divulgan disparates y tienen mucha repercusión, porque todos esos disparates llaman mucho la atención. Y normalmente los que intentamos divulgar en un equilibrio solemos ser un poco más soft. De hecho, por este problema a veces se dan muchos mitos que la gente se cree y que realmente hablas con ellos sin ser nutricionista y dices, pero ¿cómo te puedes estar creyendo esto, no? ¿Qué mito de la alimentación te gustaría eliminar para siempre? Yo creo que muchos, pero sobre todo beber agua con limón por las mañanas. ¿Sí o no? Sí. ¿En serio? Pues esto yo me lo había tragado, pero bien. ¿Por qué? Bueno, a ver, a mí me gusta mucho el agua con limón y si te acuerdas, en las consultas yo lo digo, en las comidas, pues pon agua con el limón. Porque, sí, esto es simple. Pero no es para adelgazar, no es para depurar, es porque el limón ayuda a generar un poquito más los jugos gástricos y a la hora de la digestión es más buena, ¿vale? Pero tampoco vale para todo el mundo, ¿vale? Pero eso de levantarte y tomarte agua con limón, agua blanca normal sí, al uso, pero con sus minerales, eso sí. ¿Vale? Bueno, entonces entraríamos quizás en el tema de nuestra edad, de la mujer. Del metabolismo de la mujer, que creo que es algo que nos sí. interesa mucho a todas. Exacto. ¿Tú crees que la mujer que tiene muchos cambios efectivamente en el metabolismo es lógico seguir comiendo igual o a medida que vamos avanzando en la edad hay que adaptarse o cómo funciona esto, Carla? En general hay que adaptarse. También hay gente que come bien,
desde jovencita, entonces puede seguir comiendo igual. Pero lo que concebimos desde jovencitos, pues solemos salir, tenemos menos dinero, ¿no? Cuando tienes 18 que cuando tienes 40, generalmente. Entonces tú sales y vas y te comes una pizza por la noche y luego te vas a bailar. No es lo mismo que comerte una pizza con tus niños viendo la tele e irte a dormir. El metabolismo, primero que el metabolismo cambia porque la mujer relentece con la edad, pero por otro lado también nuestros hábitos son diferentes. Yo no me voy a bailar después de una pizza, me voy a la cama. Es verdad. Entonces es muy diferente. Pero, por otro lado, o sea, vuestra pregunta supongo que es por el cambio hormonal, ¿vale? Sí que el cambio hormonal influye, generamos más grasa con facilidad y tenemos menos musculatura, con lo cual el metabolismo enlentece. Para tener un metabolismo un poquito más activo tenemos que tener más musculatura y un pelincito menos de grasa, ¿vale? Bueno, un pelicito o un pelo grande, depende de la persona, ¿vale? Pero lo que me vengo a referir es que necesitamos trabajar esa musculatura y cambiar esos hábitos de alimentación y no pretender que lo que no nos influía con 25 años en el peso, ahora nos influye. Por los hábitos, por el movimiento y por el metabolismo. O sea que realmente el cambio de la fisonomía del cuerpo de la mujer en esta etapa es inevitable casi, ¿no? Por lo que dices. Y hay que haber aceptación, y en la aceptación hay crecimiento, porque cuando tú aceptas dices, ok, yo tengo 40 o 40 y pico. Mi cuerpo va más lento. Yo no me quedo en el momento de víctima de lloro y pataleo. No, cojo y digo, pues antes no entrenaba, ahora salgo a correr. Pues antes no hacía fuerza, ahora la hago. Pues antes me comía una pizza por la noche, pues ahora me como media. Pues, oye, hay que actuar y punto. No hay que entrar en esa víctima. Uh-huh. Qué importante, la verdad. Creo que es mucho más importante, ¿no?, la aceptación de uno mismo que no el querer tener 20 años. Ya no tenemos 20 años, las cosas son muy diferentes, no solo a nivel físico, sino a muchos otros niveles. También tenemos mucha más maduración, ¿no? Y somos capaces de afrontar estos asuntos con más tranquilidad y cogiendo el toro por los cuernos y lo que tú dices, ¿no? Bueno, y de hecho también es muy interesante, sobre todo cuando vamos en consulta contigo, ¿no? Que muchas veces nosotros suponemos y vas suponiendo y vas viviendo tu día a día sin saber, sin tener una información real de qué es lo que te va bien, qué es lo que no te va bien. O sea, dinos un poco, ¿qué debería saber una persona así, unas chicas pues en torno a los 40 años de nuestra edad? Lo ponemos como ejemplo, pero luego se pueden hacer casos. ¿Qué es lo que debería tener en cuenta esa persona para saber que está en su optimización, ¿no? En llevar una vida, ¿te refieres a una vida saludable, sí, de alimentación? Exacto, y un poco los datos que debería tener un poco en cuenta. O sea, aparte de la fisonomía me refiero, pues hay que tener en cuenta pues estos niveles de grasa o estos niveles de... Hay una serie de cosas, ¿no? Unos baremos que cada uno supongo que se adaptan, pero ¿qué deberíamos tener en cuenta y qué deberíamos saber, ¿no? Porque gracias a la información puedes, ¿no? Quien no sabe o quien no mide no puede avanzar, ¿no? Exacto. Lo que debemos tener en cuenta es la grasa abdominal, ¿vale? Pensar que si ahora alguna de nosotras se quisiera someter a una liposucción, te pueden sacar grasa de los muslos, de las caderas, de los brazos, pero del abdomen, de la que es... la que rodea las vísceras, la visceral, ¿vale? Que ahora no me salía, esa no pueden sacártela. ¿Por qué? Entonces, porque, claro, ahí una cánula no entra, te puede pinchar los órganos, te puede perforar, perdona, que no me salía la palabra, te puede perforar los órganos. Ahí el único hábito es comer bien y hacer ejercicio, ¿vale? Una mujer de nuestra edad tiene que hacer ejercicio, si no es a diario, 5 veces por semana. Entiendo que a diario porque tenemos que hacer muchas más cosas y no llegamos a todo, pero el ejercicio prácticamente a diario, aunque sea media horita, hay que hacerlo. Y una alimentación, pues, natural, lo más natural posible y lo más completa posible, donde haya un carbohidrato, pues evidentemente no vamos a dejar de comer macarrones como he ido viendo o vamos a dejar de comer lentejas por comer el brownie de postre, porque eso lo he visto yo en un montón de ocasiones. O no me como esto, pan, porque engorda, pero me tomo el vino. No, prioricemos lo que es realmente el carbohidrato que nos va a dar energía y que nos va a ayudar. ¿Por qué necesitamos energía? Porque necesitamos sentirnos vitales para el día siguiente entrenar. Esto es un pez que se muerde la cola. Si nos falta algo, vamos a estar de capa caída, ¿vale? Entonces no vamos a tener esa energía. Recordemos que en épocas en las que rodean la menopausia o que estamos no en la perimenopausia, pero que nos vamos acercando, necesitamos estar lo más vital posible y esto solo se consigue con entreno y buena alimentación y evidentemente también
echando una canita al aire en el sentido de me tomo un vinito o me tomo un postrecito o lo que me apetezca, porque eso también nos relaja un poco y nos hace bajar un poquito la guardia, pero no nos hace perder el foco, que es lo más importante. ¿Cuál crees que es el error más grande que cometemos los padres con la alimentación de nuestros hijos? El ejemplo. Porque si yo a mi hijo, cuando tiene 3 años, no, mi hijo come verdura, es muy sano. Me han venido así de pacientes. Mi hijo es muy sano porque come verdura. Soy yo el problema, que yo como pizza. Digo, este niño cuando tenga 6 te va a decir que la verdura te la comes tú, ¿sabes? Porque él también quiere pizza. Entonces hay que ser consecuente y ser ejemplo. Luego la otra parte es las palabras. Porque he escuchado muchas veces, mi hija el otro día me dijo, no llevo pistachos porque me han dicho que engordan. No. ¿Qué edad tiene tu hija? 10. Wow. Ostras. Y entonces le dije, no. Otra amiga otra niña de 8 años también viniendo a mi casa, ¿pero tú cenas, Carla? Y digo, por supuesto que ceno. Mi madre no cena porque, claro, dice que si no lo va a quemar. Esas palabras son fulminantes para nuestros hijos. Entonces, siendo ejemplo, tanto cenando con ellos y ver que cenáis verduritas y que cenáis pescado y que cenáis, aunque no lo quieran, les estáis dando ejemplo. Mis hijas hay muchas cosas que yo como que no las quieren, que no les gusta, y voy negra porque comen pescado. Pero la verdad es que yo pienso, pica, 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 que luego ellas van a ver ese ejemplo y lo van a interiorizar. Y si no llega a un punto que son adultas, y hay que dejar ir. Danos un tip así imprescindible. O sea, el ejemplo es fantástico, pero algo así, alguien que oiga de nuevo este podcast, de un tip imprescindible para educar a nuestros hijos a nivel de alimentación. Escuchar qué alimentos les gustan de los que no les gustan tanto. Por ejemplo, si no les gusta el pescado, pero les gustan las pechinitas, pues hacerles pechinitas, que ellos se acostumbren al sabor del pescado poco a poco. O hacerle un cocidito en el que haya muchas pechinitas y a lo mejor le pongas un poquito de rape si les cuesta un poco más. Qué crack, Carla. Ahí les puede ayudar. Y, por ejemplo, hay niños que son súper selectivos con la comida. Uh-huh. ¿Crees que, o sea, cómo gestionar un niño selectivo? ¿Crees que hay que forzar a comer? ¿No? Jamás forzar a Jamás. comer, sino dejarle muy claro que un mismo alimento puede tener sabores muy diferentes según con qué lo mezcles, hacerle partícipe de la cocina, pero jamás obligar, porque he tenido casos y he vivido mis propias carnes, que cuando te obligan a comer puedes dejar de comer y tener un trauma con la comida. Vale. Hablando de esto, Carla, sabemos que eres experta en TCA. ¿Podrías decirnos un poco cómo detectar algún caso o el principio de algún caso y cómo podríamos afrontarlo? Pues un poco pues, en cómo se enfrentan a la hora de organizarse. Si es muy organizada, demasiado perfeccionista, que no se puede salir de las pautas que tú has marcado, eso puede llevarnos a ver que detrás hay una persona muy obsesiva, con mucho miedo a coger peso. Normalmente te sueltan algunos comentarios, te preguntan qué engorda más, si esto o esto. Ahí podemos ver a alguien como muy rígido. Y otra característica es la impulsividad. Gente que la ves muy impulsa, incluso cogiéndote la cita, dejándote una reseña si hay algo que no le has gustado. Muy impulsivo, porque esta gente suele ser la que suele comer un poquito más impulsiva, que no saben ese plazo de espera que hablábamos anteriormente. Y en caso de, por ejemplo, una familia donde todos comen juntos, como sería mi caso, ¿no? Que desayunamos, cenamos siempre juntos, ¿cómo crees que se podría detectar en una comida o en una forma de actuar de esta niña o este niño que está empezando con un problema de trastorno de conducta alimentaria? Pues suelen separar mucho los alimentos, los mezclan en el plato, comen a cuentagotas, luego además no pican, porque hay niños que hacen eso, pero en ese momento no tienen interés por la comida porque están pensando en jugar y luego van al armario y pican, ¿vale? Eso es más de un hábito, pero cuando luego se obsesionan mucho por todo lo sano, por vídeos de TikTok o de Instagram para hacer recetas sanas, porque ellos aún cuando son pequeños tampoco tienen muy claro que sí, que no. Entonces tienen ese miedo de ser pues la persona señalada al gordito de clase, el que no, porque eso también pasa mucho con los niños varones, que vosotras tenéis varones, que pasa con el six-pack.
están muy obsesionados con el six-pack. Entonces en los fútbols y tal tú tienes tetillas, entonces ellos se lo miran y no lo parece, pero sí que vienen niños a veces un poco preocupados en este sentido. ¿Cómo crees que están influyendo las redes sociales en esto que precisamente estamos hablando? Bueno, la imagen, ¿cómo influye en nuestros jóvenes? Yo creo que en nuestros niños que son más parecidos de edad aún no les ha llegado como eso, porque yo creo que tenemos una generación que los estamos protegiendo bastante, pero sí que en niñas como más jovencitas de 14, 15 años, pues esos ideales, es que buscan esos ideales porque son venerados. El cuerpo estilizado genera aplausos y fama. Entonces, las niñas y los niños con lo del six-pack que hemos comentado antes, buscan esa aprobación. Bueno, y es lo que tú decías, ¿no? También lo que ellos ven y escuchan. Redes sociales al final es lo que nosotras en nuestra época eran los actores, las actrices, ¿no? los modelos, que eran lo mismo, los mismos estándares de belleza. Lo tienen más cercano, pero además yo creo que hacemos muchos comentarios del físico, lo llevamos como, ay, mira qué tipito tiene esta niña, mira qué perfil más mono, ay, pues te has adelgazado, estás mucho más guapa. Fatal. Sí, Fatal. sí. Se aplaude a través del peso. Total. Si mi hija, por ejemplo, que es muy delgadita, una vez me dijeron, oye, pero pesa, pesa. Y yo miraba y digo, a ver, es que o come, digo, claro que come, ¿sabes? Es una niña. Comentarios así que tenemos que intentar como eliminar de nuestro vocabulario. Eliminar hablar del físico, Sí. es así de fácil. Y podemos cometer errores. Yo también seguro que, cometo 1000. Pero es pararte y decir, esto me lo apunto para no volverlo a repetir. Mejoro, evoluciono, lo que hablábamos antes. No me quedo en el, ay, yo soy así. Darte cuenta es el primer paso de que no lo estás haciendo bien, desde luego. Y bueno, yo creo que es uno de los mayores temores que tenemos los padres hoy en día, ¿no? Que encontrarnos con un problema así. Sobre todo por eso que decíamos, porque es que al final la sociedad vive en torno a una mesa y es un problema muy grave, ¿no? Entonces te quería comentar, una vez detectado el problema y que vemos que ya lo tenemos en casa, ¿cómo podemos acompañar a un adolescente con esta enfermedad? Eso es súper complicado para una nutricionista al uso, ¿no? Como puedo ser yo. Te diría, sobre todo, hablar con psicología. Ahí, con psicología, reforzar a tu hijo, enfocarte en él o ella totalmente. Yo soy muy de, cuando mis hijas tienen algún problema, de volcarme en ellas y no pensar que el otro tiene la culpa, focalizarte en ellos, trabajar en ellos, si necesitas ayuda psicológica lo mismo, y apartarle de lugares donde pueden incrementar esa ansiedad, ese miedo por la comida, que pueden ser tanto bailes, a nivel de físicos, y bailan en espejos, porque ellos se miran todo el rato y entonces sin querer se comparan mucho, porque este tiene tanto, este tiene más culete, este tiene más contorno, lo que sea. Apartarlos un poquito de ahí y focalizarnos más en el trabajo individual del deporte. Súper. Ahora te vamos a cambiar de tema. Nosotras somos muy fans de los hábitos. Entendemos que tú también eres muy, muy fan de los hábitos. ¿Nos podrías dar 3 hábitos clave para sentirte mejor, tanto de alimentación como de vida? Mira, uno de los más claves, ya sé que se está sonando ahora mucho en redes sociales, pero ya hace mucho tiempo que yo lo trabajo en consulta, el sueño. Es fundamental, y yo siempre digo que hay que no luchar, pero hay que tener muy claro que hay que descansar bastante y bien. El otro, evidentemente, es una buena... Toma nota, Sí, toma nota, del sueño. Pero ¿cuánto sería para... Mira, pues justamente estamos focalizando en nuestro ejemplo, pero sabe que muchas seguidoras son como nosotras. ¿Cuánto sería para nosotros lo razonable para descansar bien, tú crees? Las mujeres tienen que descansar entre 8 y 9 horas, ojo. ¿En serio? Mira, ahora no lo llevo, pero normalmente llevo el Garmin, yo me lo pongo por la noche. Yo el anillo, mira, desde que la tengo así. Entonces lo pongo, evidentemente muchas veces que no llego, pero mínimo 7:30, 8 hay que dormirlas. Wow. Y dormirlas bien, la calidad también es importante. Por eso es bueno el resto de los hábitos, para que este sueño al final del día se dé. Y hay muchos tips, ¿no?, para poder llegar a este sueño reparador. ¿Nos los dirás? Sí.
Bueno, empezamos con los 3 hábitos y luego nos dices los tips para descansar mejor. Vale, esto te vas a la cama a descansar bien, luego te levantas y al cabo de un rato un desayuno que sea coherente, que te ayude a aguantar bien la mañana, no un desayunito a medias, ¿vale? O desayunas o no desayunas, hay gente que no lo hace, ¿vale? Para cada uno le sirve un método, ¿vale? Pero si desayunas, que sea un buen desayuno. Y el tercero, hacer de ejercicio, evidentemente, y mucho aire libre, aire libre. Todo el ejercicio que se puede hacer al aire libre, ahí. La naturaleza sanadora, ¿eh? Sí. En silencio. Nos dices los 3 tips de dormir. Sí, mira, uno son las pantallas, que ya lo sabéis porque esto es muy sonado, ¿no? Las pantallas lo más lejos posible desde las 7, 8 de la mañana, 7, 8 de la noche, todo lo que puedas, lo más lejos posible, poner en el móvil todo el silencio que podáis, que no hayan interrupciones, más que, yo siempre digo a mis pacientes, tu familia, que las llamadas, si te llama tu madre a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, perdón, con la mañana, es porque es importante. Luego, para descansar bien, un antifaz. Mucha oscuridad, eso ayuda a generar melatonina. Y otra opción que podemos, también el magnesio, por ejemplo, que nos ayuda a la relajación muscular. ¿Cuándo es bueno tomarlo el magnesio? ¿Por la mañana o por la noche? Por la noche. Ah, por la noche cena. Sí, bueno, después de cenar, media horita antes de acostarte, porque favorece la relajación muscular. Y ya con lo que acabas de hacer, que también parece interesante, ¿qué debería llevar ese desayuno? Yo sé que tú haces muchas combinaciones, pero sí. Algo que tenga que llevar ese desayuno imprescindible. Mira, siempre tiene que llevar carbohidrato, proteína y algo de grasa. Para que te ayude un poquito a saciarte, ¿vale? Que haya bien de proteína. No hace falta los 30 gramos famosos, que se han puesto muy famosos. Esa es otra pregunta que te queríamos hacer, la proteína. Es muy famoso lo de los 30 gramos, pero no hace falta que siempre sean los... depende de la persona, con 20, 25 es más que suficiente. Un carbohidrato que sea integral, que favorezca pues, el poder ir al baño, el que te sacie, y ahí tengamos la energía también. Y si podemos añadirle pues unos brotes verdes, sea un poco de rúcula, sea si coges el yogur, pues ponerle un poco de lino, o sea, fibra, ahí también nos va a ayudar. Súper. Y en el caso de que hagamos deporte, ¿qué tipo de alimentación crees que deberíamos variar? O si hay que ponerle un añadido en ese desayuno, si hay que comer antes o después de hacer deporte, ¿qué nos recomiendas? Vale, lo de comer antes o después de hacer deporte va a depender mucho del horario en el que hagas el deporte y la persona. Porque hay personas que necesitan entrenar en ayunas. Y es muy lógico cuando tú entrenas a las 7 de la mañana. Pero es cierto que si vas a entrenar a las 10, yo ahí sí que pondría un desayuno. Y hace un ratito que te has despertado, entonces pondría algún desayuno que aquí priorizara un poquito más el hidrato para que me ayudara a tener más energía y más impulso a la hora de entrenar. Para que luego, después de entrenar, a la hora de comer, ya fomentamos un poco más la proteína. Que eso no significa que fomentemos más el hidrato, significa que tomemos solo hidrato. Hay que tomar también la proteína, ¿vale? Pero a lo mejor el hidrato ahí nos va a generar un impulso mayor que no tomarlo. Vale. Y ya, para acabar con esto que nos has dicho, te quería preguntar, ya sé que, bueno, tú te dedicas más a la nutrición, pero tú te gusta practicar el deporte. Para alguien así como nosotros, como tú, que estás estupenda, ¿qué tipo de deporte estaría muy bien o recomiendas más o menos hacer en nuestra edad y las mujeres? Yo recomiendo 3 cosas, que es la fuerza, evidentemente, el cardio también, que se ha demonizado bastante, pero sí que pienso que el corazón se tiene que movilizar también, no para quemar, fíjate, sino porque nuestro corazón tiene que bombear bien y le tenemos que poner en diferentes intensidades. Entonces, la fuerza y el cardio, ambas cosas, también lo podemos encontrar o separado, ¿no? Porque voy a la sala y luego voy a correr, o bien lo podemos encontrar junto en un HIIT, por ejemplo, si no tenemos tanto tiempo. Y luego, por otro lado, la elongación, el estiramiento, donde lo podemos encontrar en el Pilates. Luego nos hablarás de esa parte de que estás desarrollando ahora. Sí. Muy bien. Y si tuvieras que simplificar así como un menú diario equilibrado para una persona pues que hace todo esto que dices, ¿no? Duerme más o menos bien, hace su media horita de deporte al día, un día a la semana cardio, los demás fuerza o algo así. ¿Qué crees que sería algo rápido que tengamos como
hit de alimentación saludable y que nos dé toda la energía que necesitamos? Pues así rápido, ¿vale? Y general. Pues a lo mejor 2 tostadas integrales con pavo y un poquito de queso cottage y luego un kiwi. Después, pues si hacemos 3 comidas, ¿vale? Y luego para comer como la que genera la dieta del plato, la de Harvard, que hacemos la mitad de verduras, un cuarto en el que haya hidrato de carbono de buena calidad, como puede ser patata, boniato, arroz integral, y la otra parte de proteína, pues pescado azul, carne blanca, carne roja pues un par de veces a la semana, pescado blanco, y de postre un yogur, por ejemplo. Y luego en la cena seguiríamos como un poquito lo mismo, y si queremos bajar un poquito la cantidad, ahí podemos obviar el hidrato de carbono y hacer solamente verdura y proteína, o dependiendo de los entrenos y cómo vayamos, ir poniendo el hidrato. ¿Tú qué sería? O sea, no quiero demonizar, ¿no?, ningún alimento, pero tú, ¿qué quitarías de la mayoría de las dietas de las personas? ¿Hay algún alimento que no es necesario y que a lo mejor se pudiera eliminar? A ver, aparte de los ultraprocesados, ¿te refieres? Sí. ¿Te refieres a un alimento lo que no, los conocemos? Ultraprocesados podrían ser, Sí, o algún exacto. alimento que realmente digas, oye, es que no es necesario, y eliminándolo de la dieta podría ser, ¿no? O sea, para ejemplificar algo que no es necesario. Sí, todos los ultraprocesados es que no son necesarios, es algo más placentero que no realmente que tenga un beneficio sobre nosotros. Sobre nosotros solamente tiene el placer instantáneo, que a veces, oye, también podemos sentirlo, ¿eh? No los quiero demonizar del todo, pero sería esto, porque cualquier alimento que nos proporcione la tierra, sea de pronto, o la naturaleza, es bueno. Y que luego podemos limitar, porque evidentemente... Incluso, por ejemplo, las legumbres, porque está también, bueno, se demonizan mucho, sí. Y se dice que las legumbres que son muy buenas y sanas, pero que no sientan tan bien al organismo. Hay ¿Es muchas, cierto? sí, es que hay muchas personas que no les sientan bien, pero no la demonizaría porque es un alimento muy completo también, y hay personas que les funciona de maravilla. Lo que sí que diría, como he dicho antes, es conocerte, y si ves que a ti no te sientan mal, como una legumbre es un hidrato de carbono y proteína, tiene ambas cosas. Si tú luego comes patata y pescado, ya lo tienes. Entonces, si no te sienta bien, ¿para qué te lo vas a tomar? ¿Vale? Otra cosa es que algún día te apetezca y que de forma esporádica no te sienten mal. Pues a mí me encanta el falafel. Si me apetece tomarme un poquito de falafel o el hummus, pues te lo tomas. Vale. Pero si no te sientan bien, pues no tienes por qué tomarlo. Tienes otros. ¿Verdad que si no tenemos tolerancia a la lactosa, tomamos leche sin lactosa o bebida de avena? Pues lo mismo. No hay ningún alimento que sí o sí sea obligatorio. ¿Y cómo definirías bien, para que la gente nos entienda, un ultraprocesado? Porque entiendo que o sea, al final los alimentos se procesan y hay procesados. A mí me encanta el gazpacho, ya lo sabes, eso sería un procesado. Pero ¿cómo lo diferencias? ¿Cómo es fácil? O sea, ¿cómo lo...? Bueno, porque un ultraprocesado contiene, aparte de su propio alimento, 5 ingredientes más, ¿vale? Es como la definición de ultraprocesado. Entonces, Vale. por ejemplo, un ultraprocesado es un alimento que tú puedes encontrar o puedes fabricar de una manera natural en tu casa, o que la puedes encontrar en otro sitio natural, y que las fábricas han hecho un trabajo, ¿vale?, para que ese alimento no se caduque pronto. Entonces, Vale. por eso es muy barato, porque puede permanecer en la estantería de un supermercado durante mucho tiempo. Por ejemplo, un pan de molde. Un pan de molde tú lo puedes encontrar, tú te puedes hacer un pan que no lleva casi nada de ingredientes, ¿vale?, más que la harina, el agua, la sal y la levadura. Y si te coges un pan de molde al uso, en el supermercado verás que tiene un montón de ingredientes. Ya. Entonces, ahí es donde tú debes cambiar. Igual que un bollo que tú te hagas en tu casa, que el bollo que lleva meses y que te aguantará bastante tiempo en la estantería de casa, que lo compres hecho. Claro. Entonces ahí... Cuando miras las etiquetas de los productos, al final no todos compramos en el súper, ojalá lo pudiésemos comprar todo a granel y no hubiese nada procesado. Exacto. Pero sí que es verdad pues que un queso lo compramos y todos comemos queso, o un embutido, un pavo. ¿Qué ingredientes son los que miras tú y cuáles intentas evitar a toda costa? Mira, cuando yo compro, por ejemplo, un fiambre de pavo o un jamón serrano, intento pues que el porcentaje de lo que es pavo sea un 98%. Al final sé que es un procesado y sé que no va
no es el muslo de pavo cortado al momento, sino eso se ha hecho una masa, se ha generado, ¿no? Un procesado. Pero intento que la mayoría de lo que yo estoy comprando que sea lo que yo quiero comer. Porque hay pavos, por ejemplo, que tienen muchos aditivos y otros que tienen un 98% de pavo y un 2%, pues yo ya sé que estoy comprando una cosa que ha sido fabricada, pero por lo menos que se asemeje más a lo que yo quiero comer, que no un alimento. Es que realmente hay, a veces, el otro día lo veía con mis hijos, ¿no? Que hay conservantes que están hechos como de chinchillas, no colorante, de unas chinchillas como las chuches rojas, y yo, mira chicos, estos bichitos... Incluso para los animales. Yo ayer buscaba para mi perrete y ponía sticks para perro y sucedáneos vegetales. Y yo, es que no le quiero dar tampoco compras eso. Un queso rallado y no pone queso rallado, pone rallado. Entonces miras, ¿no? Y ves que tiene de todo menos queso. Eso es muy fuerte, pero es así, es muy fuerte, ¿eh? No, yo estoy empezando a mirar etiquetas. ¿Y tú crees que estas aplicaciones que hay de mirar etiquetas realmente funcionan o todavía nos confunden más, ¿no? Porque a veces la gente dice, mira, unas galletas, genial, son saludables, puedo comer todo el día de esto. No, ¿no? Sí. O sea, tienes que tener conciencia de que eso es una galleta. Exacto. Dentro de todas las galletas, quédate la que tenga pues menos azúcar o... Exacto. Depende. Por ejemplo, lo que confunde más es Nutri-Score, porque tiene un sistema en el que también computan las calorías. Entonces, por ejemplo, una bebida light puede tener una puntuación mejor que un chocolate al 90%, porque es más calórico y tiene más grasa, y eso le baja la puntuación. Entonces, claro, no tiene, porque el chocolate negro tendrá más grasa, pero tiene una grasa también buena, que funciona bien, siempre y cuando lo limitemos, porque son alimentos que debemos limitar. Entonces, y luego hay alguna aplicación que funciona bastante bien, pero yo creo que no te permite, o sea, te permite saber si un alimento es apto o no apto, pero no te da el conocimiento. Si tú sabes las 4 cosas que tienes que mirar en las etiquetas, tienes el conocimiento y gracias a ello, pues es que serás invencible porque sabes de lo que vas a comprar, no dependes. Estoy totalmente de acuerdo. El otro día yo siempre compro unas hamburguesas, tampoco diré el sitio, pero da igual, que es 100% carne y lo único que lleva carne de vacuno ecológica y lleva sal, solo la carne y la sal. Y salía el Nutri-Score como en la E. Y yo, ¿pero cómo puede ser? Si es carne y sal, y bio, además. Pero claro, debe tener mucha grasa. Grasa saturada. Claro. Y lo penaliza. Claro, lo penaliza. Y entonces eso confunde mucho. Claro, que estás comiendo carne con grasa de la misma carne y que es biológica y que en principio es saludable, lo que tú decías, ¿no? 2 veces por semana. Claro, y a lo mejor te ponen una con una C porque lleva pan rallado y entonces le baja menos la grasa al tanto por ciento por llevar el pan y lleva otras cosas, entonces el tanto por ciento de grasa saturada baja y entonces te ponen una C. Ya. Y dices, ay, mira, pues voy a coger esta C, cuando en realidad la de la E es mucho mejor. Voy a volver a retomar un momentito el tema de la organización, los hábitos, todo eso, para hacerte una pregunta especial, que siempre te la hago también en consulta. Está claro que estando en casa, organizándote, que es la palabra clave para llevar una buena alimentación, es fácil. ¿Qué hacemos cuando vamos de viaje, Carla? ¿O cuando nos vamos un fin de semana o una salida especial? Vale, dependiendo también un poco de cómo sea ese viaje, de lo que pretendas en ese viaje y de lo que puedas encontrar, ¿no? Pero mira, si tú siempre tienes una vida organizada, aunque sea un poquito más caótica, todos cuando viajamos suele ser todo, nos sacan de nuestra zona de confort, de nuestros hábitos. Adaptarte al viaje, adaptarte sin perder el foco. Ajá. Es decir, si yo, por ejemplo, me voy a Italia y yo digo, mi incondicional es que yo me voy a comer un helado en tal sitio y una pizza y una pasta, pues yo esas 3 cosas las voy a hacer. Pero yo me voy a levantar y si el hotel tiene gimnasio, voy a correr, voy a hacer un poquito de ejercicio. Si el hotel tiene desayuno, voy a escoger bien, porque total, todo lo que tienen malo en un buffet lo encuentras en todos sitios y es lo más barato. Si es más caro una tortilla, que además te la están haciendo calentita, que da una pereza hacértela en tu casa y tienes a alguien que te la está sirviendo, cómete eso antes que comer cosas que sean bollería, porque ese deseo lo puedes cumplir en tu casa. En cambio, a lo mejor comerte esa pasta incondicional o esa pizza en ese restaurante que está en Italia, que no vas asiduamente, cómetelo, disfrútalo y disfruta del viaje. Es lo que decíamos de la obsesión, ¿no? Que al final es eso también. Si estamos en Italia, no te vas a comer una pizza, te vas a pedir una ensalada. No, hija mía, cómete una pizza.
Exacto, Totalmente. y luego a la noche a lo mejor dices, mira, pues ahora me como la ensalada. También es verdad que cuando vamos a este tipo de viajes solemos caminar mucho más. Durante la semana estamos encerrados en nuestras oficinas, sentados 8 horas al día. En cambio, cuando vamos a este tipo de viajes caminamos mucho. Entonces la vida activa, mucha gente cuando me viene a consulta me dice, ay, he comido esto, esto y esto y no he cogido peso, me he mantenido. Digo, porque la vida activa te permite, fijaros, es que, pero estar enclausado en casa, sentado... En una oficina, delante del ordenador, claro, ahí no quemas nada. Exacto. Bueno, es verdad que el cerebro también quema muchas calorías, ¿no? ¿O no? Exacto. El pensar quema calorías. Exacto. Sí, bueno, No yo creo tanto que... como ir al gimnasio, pero... Sí, no, pero necesita su glucosa, Vale, necesita el necesitas azúcar para... Fijaros que cuando... Seguro que habéis estado en algún momento en el que no habéis comido mucho o algo, cómo te baja la concentración, Totalmente. cómo te sientes de apagado, ¿vale? Por eso es importante comer, pero saber qué comer. Es que parece que... No, como yo quiero comer y no tener una TCA, pues me como todo lo que hay. No. Lo que hemos dicho, hay una línea muy fina y hay que saber qué has de comer. Equilibrio. Y ahora cambiando de tema, Carla, explícanos tu nueva, ¿no? O sea, ha habido un cambio en tu vida ahora, estás, bueno, cuéntanos qué está pasando con el Pilates y tu vida. Pues estoy haciendo un curso, me estoy certificando en profesora de Pilates, Qué crack. de Peak Pilates. Estoy en ello. Este fin de semana pues haremos la segunda parte de la formación. Estoy muy feliz porque lo voy a incluir en mis planes y espero que, bueno, en breve cuando esté bien formada y ya me atreva, vamos a empezar a dar también clases de Pilates. Nos invitas a Alucinante, una, ¿eh? hombre. Queremos ir a una de tus Hombre, clases. y tanto. Yo y nunca he tanto. estado mejor que los 2 años que hice Pilates cada semana. Wow. O sea, recuerdo, si yo lo veía desde fuera y pensaba, pues esto está tirado. Y estás ahí, que te dicen, ahora mueves solo tal, y estás ahí con todo el cuerpo. Es muy preciso. ¿Y qué es el Peak Lo que es el Pilates? core que te queda... Es un tipo de pilates. Está el pilates clásico y luego está el Peak Pilates, que es una variación. Bueno, exactamente, estoy entrando bastante... O sea, yo hacía muchos años que hacía pilates, pero realmente en el mundo así como teacher y tal estoy empezando ahora. Entonces lo digo un poco con la boca pequeña, pero estoy convencida que va a ser un salto muy bueno y muy fuerte en mi trabajo y es algo que quiero impulsar muchísimo. Se vienen muchos cambios, ¿no? También voy a empezar otra vez a visitar en la zona de Gavà Castelldefels, que es de donde soy yo, que hasta ahora pues no estaba, lo había dejado ahí. Ahora que mis hijas son más mayores, pues tengo muchos proyectos ya laborales. Estoy viendo un poco ahí el mundo laboral más. Sí. Resurgimiento profesional. Yo voy a hacer la última. La Venga, última va. que la comenté también en consulta y que me parece interesante. Ahora con la ayuda de las inteligencias artificiales, ChatGPT y demás, o sea, lo vemos que, ¿no? que te realizan una dieta, ¿no? En 2 minutos le pones tus características, te hace una dieta. ¿Qué diferencia, ¿no? habría entre la inteligencia artificial? ¿Crees que es válido, que es una herramienta buena? ¿O la diferencia contigo, que eres una persona real? Pues yo creo que la humanidad, o sea, los humanos necesitamos seres humanos, necesitamos ese apoyo, el saber escuchar, que la inteligencia artificial en cierta manera es verdad que a veces cuando estamos un poco estresados podemos consultar ciertas cosas y te puede asesorar un poco en la alimentación, pero no detecta esa mirada, esa entonación en que tú estás expresando tus problemas o tu miedo, ¿no? a coger peso, a que algo te inflame. Y te puede dar una pincelada, pero nunca va a saber, no va a sentir como un ser humano y no va a poder detectar como detectamos nosotros, que sobre todo los que llevamos muchos años trabajando, que ya tenemos muchas herramientas y hemos visto a muchas personas para poder detectar. Y además, ChatGPT hay muchas ocasiones que se equivoca y coge la generalización, muchas veces información de las redes sociales, de gente joven que acaba de salir en la carrera y usa las redes sociales para poder hacerse como Una base. feed, sí, un feed muy bonito, pero muy vacío de experiencia. Entonces, la experiencia te la da humano con humano, trabajar con humanos. Entonces, esa es la pena porque, claro, muchos niños están inflando los bolsillos a causa de una imagen, pero una imagen con un interior laboral aún bastante precario, Cojo. vacío. Sí. Bueno, es inteligencia artificial, no inteligencia emocional, ¿no? Exacto. Que es lo que hace falta. Muy bien, Exacto. es verdad. Sí, sí.
Bueno, pues nada. oye, Muchísimas felices. gracias, Carla. Gracias a vosotros. Eres Muchas nuestra gracias por primera venir. invitada y la verdad que nos ha hecho una ilusión tremenda. Gracias por todo, gracias He por haber aprendido venido. un montón. Gracias, qué monas. Gracias. Y gracias a todos vosotros que hayáis llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente y bueno, Acordaros de suscribiros en el canal, Es que no verdad. estamos acostumbrados. somos un desastre, ya lo veis. O sea, a nivel de influencers y tal, lo hacemos un poco así. Pero bueno, eso, suscribiros en el canal, que nos ayudáis un montón. Y de esta manera podremos seguir llevando invitadas tan guays como Carla y haciendo cosas divertidas para que os siga interesando este podcast, que nos hace toda la ilusión que estéis ahí. Venga, hasta el próximo episodio. Besito. Chao. Chao.